Llegamos al último tiempo y vamos a ver algunas cositas más en Ezequiel. Si usted vuelve a abrir su Biblia en Ezequiel 37, les decía que estoy convencido porque los judíos lo creen, y también he escuchado o leído algunos otros libros al respecto, de que este valle de huesos secos corresponde proféticamente al anuncio de cuando la nación de Israel iba a pasar por el holocausto y iban a estar al borde una vez más del exterminio. Y Dios los volvió a hacer nación y la historia continúa. Pronto pasarán por la tribulación, están preparados para pasar por ahí, y después serán herederos de la promesa de Dios. La tierra prometida, el reino prometido, serán un reino no ya más dividido. El Señor estará con ellos y David será su rey, dice versículo 24. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ezequiel 37, 24. No sé si les dije, pero se lo vuelvo a decir. En la entrada, en los portales del Museo del Holocausto, se llama Yad Vashem, hay un texto de Ezequiel 37, así, y es tremendo como ellos lo viven y lo sienten. Ahora, es extraordinaria esta profecía, desde 37 hasta final del libro de Ezequiel. 37, bueno, lo hemos considerado, la restauración de la nación de Israel, y que progresarán, y que al fin y al cabo serán un reino, tendrán el rey, etc. Ese es como el resumen. Pero 38 y 39 aportan nuevos datos. Ezequiel 38 y 39 anuncia proféticamente que pronto, uno de estos días, nos vamos a despertar con la noticia: ejércitos enemigos invadirán a Israel por el norte. Y es una vasta cantidad de enemigos y aliados, pueblos de distintos lugares y países. Fíjense, vendrán Gog de la tierra de Magog, esos de las tierras del Cáucaso arriba, Rusia, y vendrán, dice Ezequiel 38, 5, vendrán Persia a la cabeza. Eso es Irán, actualmente es Irán. Cus 38:5. Cus es Etiopía con Sudán y Somalia. Fut es Libia, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer es Turquía y Armenia. Armenia es Togarma. Todo un conjunto de ejércitos, hermanos, que se va a mover por grandes extensiones de terreno y van a entrar por el norte de Israel. Allí están naciones bien hostiles a Israel, como son Siria y el Líbano, y esta invasión va a ser por el norte. Curiosamente, parece que los judíos no se van a defender, al menos en principio, y ellos van a invadir a Israel desde el norte, pero Dios va a intervenir milagrosamente, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque dice Ezequiel 38, versículo 21, en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada uno será contra su hermano. Yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedra de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y conocido entre las naciones, dice Jehová el Señor. Será algo tan grande que dice Ezequiel 39, que estarán quemando armamento, 39:9, estarán quemando armamento de los enemigos muertos por 7 años, armamento. Y Ezequiel 39:12 dice que la casa de Israel estará enterrando cadáveres por 7 meses para limpiar la tierra, así que será algo bien, bien grande. Esto es el ejército invasor de Gog y Magog y los aliados, que se espera que pronto se cumplirá. Y es interesante porque esto se prepara en realidad.
A la cabeza de estos aliados está Persia, ahí se menciona en Ezequiel 38:5. Y saben, en aquel entonces, y desde entonces, desde los días de Ezequiel, después vinieron los días de Esdras, Nehemías y todos ellos, los reyes persas fueron buenos con los judíos. Los respaldaron para que regresen, les apoyaron. Desde entonces pasaron, desde la profecía de Ezequiel, pasaron 25 siglos hasta el día de hoy. Y es el día de hoy cuando se oye que Persia es el mayor enemigo de Israel. Persia, eso es Irán. Irán, la actual Irán es el mayor enemigo internacional de Israel. Es más, el presidente de Irán por años vino anunciando, ahora hay uno nuevo, pero vino anunciando que el deseo de ellos es la destrucción del Estado de Israel. Y se cree que esta profecía se habrá de cumplir con estos pueblos que se unirán en alianza, mayormente pueblos musulmanes y grupos musulmanes guerrilleros, que hay muchos por esos países, guerrillas y grupos terroristas musulmanes unidos a los del norte, Hezbollah, Hamas, sobre todo Hamas opera en la Franja de Gaza, en el borde del mar Mediterráneo. Todos ellos se confederarán para hacer una gran invasión sobre Israel desde el norte, muy pronto. Eso es Ezequiel 38 y 39, y desde el 40 en adelante ya habla de la Jerusalén ya restaurada y del nuevo templo que se edificará en ese lugar, el templo del milenio. Y por último quiero que nos fijemos un poquito en otra porción que muchas veces es sacada de contexto, Ezequiel 47, miren eso, Ezequiel 47. Raúl, una pregunta, ¿no puede decir pronto en nuestra era o en la tribulación? Lo de Gog y Magog, buena pregunta es esa. Creemos que es pronto y probablemente antes de la tribulación. ¿La iglesia va a estar? No sabemos si la iglesia va a estar. Porque además tenemos que pensar así. Entre el día del arrebatamiento y el día del inicio de la tribulación va a pasar un tiempo. Nosotros no sabemos si es 3 días o 3 meses o 3 años. ¿Oyó? Entre el día del arrebatamiento y el día que comienza la tribulación va a pasar un lapso de tiempo. Y probablemente en ese tiempo se desarrollen estas invasiones y estas guerras. O puede ser que sea en los días en que la iglesia está todavía en la tierra. Lo de Ezequiel 37 sucedió con nosotros en la tierra. Así que, ¿por qué no lo de Ezequiel 38 y 39 también? O sea, parte de la profecía de 37, ¿no? Lo de la visión de los huesos secos y eso. Así que es probable, y se preparan estos ejércitos tan antagonistas, tan enemigos de Israel. No hablamos así simplemente de naciones árabes, sino de grupos musulmanes y grupos musulmanes terroristas agresivos contra Israel, que hay un montón y son muchísimos. Se van a unir todos y entrar por el norte, que son países fuertemente enemigos de Israel y muy vinculados a Irán, Siria y el Líbano, y vinculados también a Turquía, a la zona norte del Cáucaso, Rusia y muchas naciones que eran soviéticas y ahora son pequeñas naciones. Cuando se destruyó la Unión Soviética, esas pequeñas naciones rusas de antaño son hoy países musulmanes. Ha avanzado mucho la religión musulmana y el odio a los judíos en todas esas vastas regiones, porque son extensos territorios y en el medio Israel chiquitito así. Y dicho sea de paso, si no existiera el Dios de Israel, los judíos no existirían, ¿no? Varias veces estuvieron al borde del exterminio y pasaron por tantas guerras y matanzas a través de la historia. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, en el 47 dice que cuando venga el Mesías, cuando esté el Mesías, van a brotar aguas. Lo vamos a leer, Ezequiel 47.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. El templo, la casa, el templo del milenio, porque la fachada de la casa estará al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta. Versículo 3. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya no se podía pasar, había que nadar. Después dice versículo 7, volviendo yo vi en la ribera del río, había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, eso es el mar muerto, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí, eso es el sur del mar muerto, allá cerca de Masada, desde Engadí hasta Englaim será tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Versículo 11, algunos pantanos quedarán para salinas. Y versículo 12, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán nunca, no faltará fruto, a su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Qué capítulo este? Yo lo he escuchado en forma alegórica, de varias maneras. Yo escuché un buen predicador en un campamento que nos hablaba de las aguas de la bendición, y que el Espíritu de Dios nos llena, y que primero hasta los tobillos, y después hasta las rodillas, y después hasta los hombros, y después ya hay que nadar en la plenitud del Espíritu. Fue lindo, hubo frutos, porque buscamos al Señor, porque esperamos su bendición, y nos hace bien, y todo eso, pero en realidad esa no es la explicación del pasaje. El pasaje dice que, bueno, podríamos leer desde antes, pero es cuando el Señor establezca su santuario allí en Jerusalén, al iniciar el milenio, cuando establezca su reino. Es todo el contexto de Ezequiel 37, 38, 39, 40 y hasta el final del libro. Y desde el 40 al 48 describe el santuario que el Señor edificará. Santuario del nuevo pacto en Jerusalén. Eso es una larga historia. Una historia del futuro, una larga historia del futuro. Y del santuario va a brotar un manantial de aguas, va a dar la vuelta por el Valle del Cedrón, que en realidad va a estar abierto ahí porque el Monte de los Olivos se va a abrir al medio con la venida del Señor, así que la geografía del lugar va a cambiar, pero de ahí va a salir el agua y va a bajar por el cauce de lo que es la continuidad del torrente del Cedrón. Hay todo un cauce que pasa hacia el sur, cerca de Belén, y va hacia el Mar Muerto. Hoy en día eso está todo muerto. Es todo desierto de Judea, desierto color marrón, así como el costado de la pared, así marrón, rojizo, todo, nada de vegetación. Un calorón, un sol que te parte la cabeza, el desierto de Judea, y toda la parte del Mar Muerto es desierto, calor, sol intenso y sal. En el mar no hay ni un pececito, todo muerto, altísima cantidad de sal que cayó del cielo, porque ahí Dios destruyó Sodoma. Pasamos, cuando fuimos en el tour a Israel, pasamos por Engadí, Masada, Engadí, Qumran, están en la costa del Mar Muerto. Bueno, con el agua que brotará como manantial del templo, pasará por todo el Mar Muerto, va a ser revivificado. Y dice que va a haber peces, va a haber pescadores, va a haber árboles frutales por toda la zona, que hoy no hay nada. Pero también dice que una rama
Rama se dice, de este río va a ir hacia el mar grande. Y yo creo que eso va a ser la forma en que Dios va a sanear el mar Mediterráneo y desde el mar Mediterráneo los mares del mundo. Porque recuerden que después de la tribulación va a quedar todo muerto, transformado, los océanos en sangre, se pudrirá todo eso terrible, pero creo que el agua del manantial que brotará del templo del Señor va a purificar todo eso. Específicamente está bien explicado que va a purificar y revitalizar toda la zona del Mar Muerto y el desierto de Judea. Magnífico. No solamente aquí lo dice, también lo dice en Zacarías 14:8. Mira, Zacarías, cuando el Señor venga a reinar, y yo lo mencioné varias veces a Zacarías 14, Zacarías 14 dice, he aquí, dice, Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, se reunirán para combatir contra la ciudad de Jerusalén. Zacarías 14:3, después saldrá Jehová y peleará con las naciones como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:4, se afirmarán sus pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá en medio hacia oriente y occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Ven? Se partirá allí, en la entrada del Señor. Jehová será rey sobre toda la tierra, dice versículo 9, Jehová será rey sobre toda la tierra. Es Jehová el Señor, es el regreso del Señor a Jerusalén. Jehová hecho hombre, el Mesías, el Señor Jesús. ¿Estamos? Y dice versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas saldrá hacia el mar oriental, que leíamos recién, y la otra mitad hacia el oriental, sí, es el mar, el Arabá, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Pero brotará el agua allí. ¿Saben? Dicho sea de paso, por siglos hay un manantial en Jerusalén, el manantial de Gijón, que se menciona en los días de David, en los días de Salomón. Ezequías, en los días de Isaías, hizo un túnel en la roca y derivó el agua del manantial, la metió dentro de la ciudad en el estanque de Siloé. Todo eso está y aún hoy brota el agua ahí. No sabemos si se va a ampliar el caudal del Gijón o va a haber un nuevo manantial, pero de ahí va a brotar agua en la construcción del nuevo templo, y de ahí se va a sanear el Mar Muerto y va a haber todo eso tan lindo, ¿no? Aguas lindas, río lindo, árboles frutales, pescadores, tendederos de redes. Esa es la profecía. Si uno va ahí se encuentra con un desierto terrible y Dios anuncia que va a hacer todo hermoso el lugar. Esa es la interpretación, que nos sube el agua de la bendición y nos llena y la plenitud de todo eso. Bueno, una aplicación que nos puede hacer bien, tampoco me voy a poner a criticar todo, pero esta es la interpretación, ¿se dan cuenta? Y así, ¿cómo nos damos cuenta? Porque vamos leyendo los profetas, porque nos situamos en el lugar, porque vemos que avanza hacia el futuro, porque los judíos, y creo que es fácilmente entendible. Nos quedan unos pocos minutos, les quiero mostrar algunos textos más fuera de contexto y mañana voy a seguir con el tema, porque hay otros también que son muy importantes. Otro texto que se saca bastante frecuentemente de contexto es Romanos 10. Vamos a Romanos 10. En un momento yo lo mencioné, ¿verdad? Pero vamos a verlo mejor. Romanos 10. Les dije, para considerar ese texto en Romanos 10, debemos entender que está ¿dónde? En Romanos 10. Que Romanos 10 está dentro de Romanos 9, 10 y 11. Ese tramo que explica lo que pasa y lo que pasará con los judíos, etc. Y que está dentro de esa gran epístola que se llama a los romanos, donde se explica la condenación y la culpabilidad de los pecadores, y luego se explica la justificación por la fe, y luego se habla de la gloriosa manifestación futura de los hijos de Dios. En medio de todo, Romanos 10, que Pablo viene hablando de los judíos. ¿Estamos acá en Romanos 10? Nos vinimos de allá de Ezequiel,
Vinimos a Romanos 10. Bueno, no cabe duda que Pablo habla de los judíos y de su salvación, porque lo dice en versículo 1. Mirá, Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí está. Porque yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Ahí está, ¿ves? Viene hablando de los judíos. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, los judíos, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque en la justicia, de la justicia que es por la ley de Moisés, escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, judío, obviamente viene hablando de ellos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es decir, esa es la palabra de fe que predicamos al judío. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, hemos leído un buen párrafo para considerar lo que a veces sacan de contexto algunos, que es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Cómo lo sacan de contexto? Bueno, yo he escuchado una variedad de ideas. He escuchado a alguien que decía: si confiesa que es el Señor, ya es salvo. Entonces salía afuera y hablaba con la gente y dice: confiese que Jesús es el Señor y usted va a ser salvo. Y entonces vos dices: sí, yo creo que es el Señor. No sabía bien lo que decía la persona, pero yo creo que es... Bueno, entonces levante la mano, confiese que es el Señor. Y entonces ya es salvo, ya es salvo. Es un extremo de, ni sé cómo llamarle, decisionismo, simplismo, no sé. Por otro lado está el otro extremo. Yo he escuchado a escritores y predicadores, hay todo un movimiento que llegó a llamarse Lordship Salvation en inglés, salvación por señorío. Entonces toman este versículo y dice: ve, usted tiene que reconocer en su vida que Jesús es el Señor. O sea que si el Señor no es Señor de su vida, usted no es salvo. Y predican que usted tiene que dejar casa, padre, madre, propiedades, hijos, tomar su cruz cada día y seguirle para ser salvo. Negarse a sí mismo, que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea... Ese es otro extremo. La persona con una prédica así casi que está obligado a hacer obras para salvarse, o seguir al Señor, y no se sabe seguirle cuánto y brindarle tanto y someterse tanto a su señoría. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar a ser salvo? No se sabe. O sea, ese es otro extremo. Y otra forma de sacarlo de contexto al texto. El texto no dice que hay que predicar así. El texto no dice que el inconverso tiene que recibir un señorío para llegar a ser salvo. No. Entonces, ¿cómo entendemos el pasaje? Bueno, comenzando con la lectura del contexto y todo eso, ¿no? Capítulo 10 habla de a los judíos y de los judíos. Porque dice en versículo 1: mi anhelo y mi oración, dice Pablo, es la salvación de mi pueblo, los judíos. Y sigue diciendo, como hemos leído, dice: yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, celo religioso, pero no conforme a ciencia, es decir, no tienen un adecuado conocimiento. Ellos, en su religiosidad, ignoraron la justicia de Dios, no por falta de información, la ignoraron. Establecieron la suya propia, sus propias obras, sus ritos, sus cumplimientos, y haciendo eso dejaron de lado a Cristo, dejaron de lado la justicia de la ley, que es por medio de Cristo, el cumplimiento de la ley.
¿Se da cuenta cómo viene explicando? Después va a decir, no es tan difícil. No digas, qué alto, cómo me la van a bajar de allá la salvación. No digas, qué profundidad, cuánto que hay que estudiar, cuánto... No es tan difícil. La palabra está cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Habla de un judío, y es interesante. Una vez escuché a un judío creyente, judío mesiánico, una explicación acerca de esto. La palabra está en tu boca y cerca de tu corazón, no está lejos, no es difícil. Los judíos, desde Moisés, se atan cajitas de versículos. Vio que Moisés dice, la llevarás en tu frente, la pondrás en el marco de tu puerta, la llevarás en tus manos. ¿Se acuerdan de eso? Ellos lo hicieron literal, por siglos, y lo siguen haciendo. Ellos tienen unas cajitas, como si fueran cajitas de fósforos, de las chiquitas, y ahí ponen textos bíblicos, negritas son, y están unidas con una serie de cuerdas, pero son como cintas de cuerito, de cuero negro. Todo eso se le llama tefilín. Entonces ponen una cajita acá en la frente y se atan la frente con esas cuerdas negras y encima el manto de oración. El manto de oración es blanco con rayitas azules. Y en el brazo se ponen la otra cajita, del lado de adentro acá. Dan una vuelta a la cinta de cuero, eso, ajustan la cajita. Son meticulosos en todo. Son 7 vueltas en el brazo, después se la meten así en los dedos, así a la cinta, cierran acá los dedos y ahí ajustan la cajita con las escrituras. Y cuando van a rezar, ellos se inclinan y juntan las manos y rezan y rezan. Entonces, al cerrar el brazo, la escritura les queda sobre el corazón. Y parece que a eso se refiere Pablo. No está lejos. Vos la tenés en tu boca la palabra, la tenés sobre tu corazón. Entonces resume y dice, esta es la palabra de fe que predicamos al judío. Y no es así de sencillito. A esta frase sencilla hay que agregarle todo lo que ya enseñó en Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se da cuenta? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el judío tiene que reconocer con su boca que Jesús es el Señor. Y creyere que le levantó de los muertos, Dios será salvo. Creyere que le levantó de los muertos, ojo, que murió por nuestros pecados, crucificado, que fue sepultado, que resucitó, Dios le resucitó de los muertos. El judío tiene que creer esto, porque estos son los 2 puntos más principales para ellos. Y más difíciles. No son difíciles en realidad, pero son difíciles para ellos. ¿Por qué? En primera instancia porque la idea aquí es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es la identificación de su persona. No es un señorío para obedecer. Es identificar quién es Él. Él es el Señor. Es Jehová o Yahweh, como dice allá. Él es Adonai hecho ser humano. Fácil. La Escritura lo presenta y yo digo siempre, se cae de maduro. Jesús es el Mesías, es el Señor Adonai. Fácil de reconocerlo. Pero al mismo tiempo se hace difícil para el judío. Porque en cuanto lo dice con su boca a su familia, lo pierde todo. Pierde la familia, pierde la herencia, pierde el trabajo, pierde todo, se queda en la casa. Entonces es fácil por un lado, pero por otro lado es difícil. Pero tenés que hacerlo. Si confesás con tu boca que Jesús es el gran Adonai hecho ser humano y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué creer que le levantó de los muertos? Porque hasta el día de hoy los judíos siguen diciendo que se robaron el cadáver. ¿Vieron que el Mateo dice? Bueno, no me acuerdo bien. En los 4 evangelios dice que resucitó, pero los sacerdotes le pagaron a los soldados romanos para que vayan y digan que se robaron el cadáver. Y eso hasta el día de hoy lo siguen diciendo. Entonces, el judío tiene que creer que Jesús es el Señor, Adonai hecho hombre. Confesarlo con su boca, decírselo a la familia. Es fácil, pero es muy difícil para él. Y creer en su corazón, bueno, que
que fue cordero por nuestros pecados, que nos limpia de todo pecado su sangre, que murió y que de veras no se robaron el cadáver, resucitó de entre los muertos. Este es el versículo para los judíos. Y después dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y después dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso yo pienso que hay que ayudar a la gente a tomar decisión, y ayuda a hacer una oración cuando la persona entendió bien el Evangelio, paso a paso, despacito. Cuando la persona entendió bien el Evangelio, que haga una oración invocando al Señor para ser salvo, como la hizo el ladrón de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una oración, invocó al Señor, y el Señor le respondió inmediatamente: estará conmigo. ¿Se dan cuenta? Romanos 10, ajustado al contexto, inclusive se entiende mucho mejor, encaja mejor, y no nos vamos a ningún extremo de estos, ni al extremo facilista, ni al extremo del salvación por señorío. No, está dirigido a judíos. No es difícil que crea la palabra, que confiese que el Jesús es el Señor, el gran Adonai hecho ser humano, que creas que Él murió por tus pecados y que creas realmente que resucitó entre los muertos, no se robaron el cadáver, y que invoques al Señor para ser salvo, y serás salvo. Romanos 10. Bueno, y así cuantos más versículos fuera de contexto hay por allí, pero nuestra tarea debe ser interpretar correctamente las Escrituras. Amén. Yo creo que cada uno de ustedes acá ya ha recibido al Salvador, ¿verdad? Ha creído que Él es el Señor, Dios hecho hombre, ha creído que murió por nuestros pecados y ha creído que resucitó, y pronto viene a buscarnos, nos llevará. Amén. ¿Cuánto debemos entender las Escrituras e interpretarlas bien para aprovecharlo en nuestro crecimiento espiritual? Una cosita más, y ya van cerrando sus apuntes. Ahora me acuerdo, cuando hablé de la venida, y me olvidé cuando hablé de los 4 evangelios. Si usted quiere otro datito a anotar, yo entiendo por la lectura de los 4 evangelios que los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, hablaron de la venida del Señor a Jerusalén. Mateo, Marcos y Lucas, y no hablaron de la venida del Señor para llevarse a su iglesia. ¿Escuchó? Por otro lado, Juan, el 4 evangelio, habló de la venida, o sea, está escrito ahí, que Él vendrá a buscar a su iglesia. Juan 14, no tengan miedo, voy a preparar lugar y vengo y me lo llevo conmigo. O sea, el evangelio de Juan, el Señor habla de su venida para buscar su iglesia. Y no habla, el Evangelio de Juan, de su regreso para reinar en Jerusalén. ¿Lo vuelvo a decir? 4 evangelios. Los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, hablan de la venida del Señor a Jerusalén, su regreso a Jerusalén, y no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Juan, el 4 evangelio, se menciona el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos viene a buscar y llevar a la casa del Padre, y no habla de su regreso a Jerusalén. No hay contradicción, se complementan unos con otros. Bueno, terminó la hora por hoy. Mañana voy a seguir con esto de texto fuera de contexto, y vamos a hablar un poco de texto fuera de contexto de la teología reformada, o lo que comúnmente se llama el calvinismo. Es un tema difícil, pero soy un convencido de que los puntos del calvinismo fueron establecidos con texto fuera de contexto, como vimos en esta noche varios, y lo fuimos enfocando bien. Quiero tomar un tiempo para eso porque es un tema especial en estos días y es muy importante, para al menos entender la problemática, enfocarnos bien y seguir con la temática de nuestro taller, nuestro seminario, interpretando las Escrituras. Así que nos vemos mañana a las 20 horas, si Dios quiere. Cerremos en oración. Muchas gracias, Dios, por esta noche, que hemos podido observar principios para la interpretación bíblica, pero también hemos podido observar varios capítulos, párrafos y versículos
y hemos tratado de enfocarlos en su contexto. Tu palabra, Señor, es tan rica, tan buena para nosotros, nos hace tanto bien. Bueno, te pedimos, Señor, que nos sigas hablando en estos días y te damos muchas gracias por lo que ha sido esta noche. Al retirarnos, acompáñanos, cuídanos, bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestra misión en el mundo, entre tanto que estamos aquí. Gracias, Señor. Reconocemos que tu creación es una obra maestra, pero también este conjunto de libros es otra obra maestra de tus manos. La Escritura, la Biblia. Gracias, Señor. Te alabamos. Pedimos tu bendición al retirarnos entonces en el nombre de Jesucristo.